Señor. Toda la majestad a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu amor.
Gracias, Padre. Oh Señor, porque nos ama. Dense fuerte aplauso. Hazlo con gozo, Señor. Tú llenas nuestros corazones, dile. Tú llenas nuestros corazones, Señor, de gozo. Y por eso a ti atribuimos, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, te la damos a ti. Porque tú nos amas, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres digno, Padre, de toda gloria. Oh, adora al Señor. Dile una vez más, a ti atribuimos. Oh, dile a ti atribuimos. Oh, dile a ti atribuimos, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración. Oh, dile una vez más ese canto, a ti atribuimos, porque a eso venimos, Señor, a adorarte. Venimos a proclamar tu nombre, Señor. Oh, maravilloso Cristo, tu presencia se mueve en este lugar, Dios. Se mueve en nuestro corazón. Te adoramos. Por eso no nos cansamos de decirle que Él es santo. Como dice el canto, santo, santo es el Señor. Dale gloria una vez más a nuestro Dios, porque Él la merece. Y puede tomar asiento como los demás, pero que no apagues el gozo de la adoración. Ahora, hermano, estamos, como dice, a punto de pasar a otra parte también muy importante, como lo que es el mensaje. Ya hemos alabado, ya hemos glorificado. Por eso cuando alabamos, hermanos, en el tiempo en el cual usted puede gritar, puede llorar, puede decir al Señor, te amo, te glorifico, te exalto. Y en el tiempo de la palabra, hermano, viene el momento en que Dios nos habla, nos redarguye a través de su palabra. Gracias a cada uno de los hermanos, mientras los niños y jóvenes pasan a sus salones de clase a recibir la enseñanza de los maestros, vamos nosotros acá a recibir la palabra de nuestro Señor. Estamos dentro de la serie de mensajes sobre las 7 iglesias del Apocalipsis y hemos estado ya cubriendo diferentes domingos. Hay iglesias que nos han tomado doble mensaje, una segunda parte. Si siguiéramos y profundizáramos más, quizás podríamos llegar hasta una tercera parte en ciertas iglesias, pero vamos a dejarlo en una, y aquellas que llevan una segunda parte, pues tener esa segunda parte. Y hemos estado hablando y diciendo que cada una se le ha identificado por la situación o por lo que ella estaba atravesando, esa iglesia. Y la primera iglesia que vimos fue la iglesia de Éfeso.
Y la iglesia de Éfeso se le conoce como la iglesia descuidada, porque descuidó de mantener a Cristo en el primer lugar, no solo en la iglesia, sino en cada vida de cada creyente. Y Cristo no puede ocupar otro lugar sino que sea el primer lugar. Pero cuando vienen otros intereses, algo que se interpone en nuestro camino, el peligro es cuando ese algo entonces ocupa el lugar que solamente le pertenece a Jesucristo. Y ahí donde el Señor le dijo: has ido perdiendo y has dejado tu primer amor. Quitó a Cristo del lugar que le pertenece a Cristo. Y la segunda iglesia que vimos, la iglesia de Esmirna, se le conoce como la iglesia perseguida. La iglesia que el Señor no le encontró ningún defecto, ¿saben? Y esa es la iglesia que Él busca, ¿amén? Aquella que no tiene ningún defecto, no que nosotros como humanos tenemos defecto, pero en lo que se refería a lo que Cristo estaba esperando que hiciera su iglesia, y en la manera en que la iglesia tiene que obrar y llevar a cabo su obra, es lo que el Señor aquí está evaluando. Aunque nosotros como seres humanos podemos fallar en algunas cosas, pero volvemos y nos reponemos. Y dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 1, y la sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado y toda maldad, que si confesamos nuestros pecados. Pero Cristo se agradó de la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia que estaba siendo atribulada, acosada, una iglesia que estaba buscando mantenerse firme dentro de tantos ataques que estaba recibiendo. Y el Señor no le encontró nada de que señalarle, sino que el Señor lo único que hizo fue elogiarla y motivarla a que se mantuviera de esa misma manera. La tercera iglesia que vimos, y esa es la que nos tomó también 2 domingos, que terminamos el domingo pasado, es la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo se conoce como la iglesia permisiva. La iglesia que por alguna situación que ocurrió permitió que el mundo se metiera dentro de la iglesia. Estaba buscando intereses propios, intereses de crecimiento numérico, pero también intereses de crecimiento económico. Y es ahí cuando vienen esos intereses y ya no se busca depender del Señor, entonces se permiten que otras cosas que hay en el mundo se metan con tal de llenar las iglesias y con tal de tener los recursos económicos. Pero Cristo es el que provee para la iglesia. Amén. Y Cristo es el que prometió: he aquí, no te dejaré ni te desampararé. Por eso es que se conoce como la iglesia permisiva. Permitió que el mundo se metiera para buscar los intereses que perseguía. Y hoy vamos a ver la cuarta iglesia. ¿Cuántos queremos saber? ¿Cuántos que estamos aquí queremos saber cuál fue el mensaje que el Señor le tenía a esta iglesia número 4, a la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, la Tiatira? Vamos a ver hoy. ¿Cuántos quieren oír ese mensaje que el Señor le tiene a la iglesia? Amén. ¿Saben una cosa? Una pregunta. ¿Ustedes conocen cuál es el ave que está en todo lugar del mundo? Que se encuentra en todo lugar. ¿Saben cuál es? Los que sepan, pues, ya lo han oído antes. Pero ¿cuántos saben cuál es el ave que está en todo lugar? En toda parte del mundo, que se encuentra donde quiera que vayamos. Hermano Luis, ¿cuál es el ave? El averiguado. El averiguado. El averiguado. El averiguado. Ese ave está en todos lados. ¿Cuántos quieren oír el mensaje y saber cuál fue el mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Tiatira? ¿Cuántos? Pero ustedes no son el averiguado, no. Ustedes son que quieren oír
oír el mensaje de Cristo. Amén. Amén. Queremos oír lo que el Señor tiene para esta iglesia. Vamos a buscar entonces en el libro de Apocalipsis de Revelación, el capítulo 2. Y es la última iglesia que aparece en ese capítulo. Ya nos quedarían 3 iglesias más que aparecen en el siguiente capítulo, el número 3. Pero vamos a ver en Apocalipsis, el capítulo 2, comenzando el versículo 18. ¿Lo tenemos todos? Amén. Esa es la carta que le mandó el Señor a la iglesia de Tiatira. ¿Y cómo se conoce la iglesia de Tiatira? La iglesia complaciente. Entre Pérgamo, que fue la última que hablamos, que se llama, la iglesia se le conoce como la iglesia permisiva, y esta iglesia de Tiatira hay mucha similitud. Si leemos las 2 cartas, la que se le envió a Pérgamo y la que se le envió a Tiatira, la evaluación que el Señor está haciendo de ambas, hay mucha similitud. Son bastante parecidas, pero el fin que perseguían era algo diferente, o la razón por la cual cayeron en lo que cayeron fue por otro tipo de situación. Pero entre Pérgamo y Tiatira sucedió prácticamente el mismo tipo de situación de pecado que afectó a la iglesia. Y por eso se llama una permisiva, porque permitió, y la otra complaciente. ¿Por qué? Porque aceptó ciertas cosas y complació a ciertas personas. ¿Cómo se presenta el Señor? Todos sabemos que de acuerdo a la necesidad o a la situación de las iglesias, de cada iglesia, Cristo se presenta y se identifica con uno de sus tipos de atributos y de su tipo de naturaleza divina. Él se presenta a cada una. Y a cada una hemos visto cómo y por qué el Señor se presentó de esa forma. A esta iglesia Él mismo se identifica y le hace ver a ellos y le dice: yo, el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios solamente se le atribuye a Jesucristo. En otras palabras, porque Juan escribió esto y quizás otro mensajero se lo llevó a ustedes, no vayan a pensar que esto fue que alguien estuvo por ahí hablando de las cosas que ustedes están haciendo. No es que alguien está por ahí como el averiguado, que está llevando y trayendo comentarios, y alguien le dio con escribir, haciéndose pasar porque esa carta venía de parte de Dios. Él mismo se identifica y le dice: yo mismo, el Hijo de Dios, yo mismo, Jesucristo, estoy escribiéndole a ustedes. ¿Y qué dice después? Aquel que tiene los ojos como usted, como llamas de fuego, y aquel que tiene los pies como el bronce bruñido. ¿Por qué el Señor se identificaría con esta iglesia de esa manera? Aquel que tiene ojos como llamas de fuego. En otras palabras, yo veo todo. Yo todo lo veo. No hay nada que se pueda ocultar ante mis ojos, porque mis ojos atraviesan y traspasan cualquier tipo de materia y nada se puede esconder ante los ojos míos. Posiblemente ellos pensaban que las cosas no se estaban divulgando, pero el Señor, aunque hagamos las cosas bien a escondiditas, Él ve detrás de la pared, Él ve debajo de la cama, y Él ve lo que hay dentro del closet. ¿Cuántos dicen amén? Él lo ve todo. ¿Saben que están haciendo? Ya han ido perfeccionando unos binoculares. Sabemos lo que son binoculares, ¿verdad? Que ya pueden verse, y cámaras de seguridad. Ya esto lo están teniendo, la tecnología está tan avanzada
que hay binoculares y cámaras que pueden ver a través de una pared. Saben lo que hay detrás. Pueden ver una persona. Hasta están modificando ciertos artefactos para también escuchar. ¿Se acuerdan que hay un dicho que dice de cuántos años que las paredes qué? Oye, pues ahora después de estar ahí en el pasillo y de acá con unas cámaras, unos binoculares y estamos escuchando lo que dicen. Oh, no se asuste, porque no lo he comprado, pero estoy considerando, estuve chequeando en Amazon, a ver. Y también aquello, el Señor está dando a entender como lo que se usaba antes, que ha ido cambiando esa tecnología, que se decía los rayos X. Que los rayos X pueden ver más allá de donde nuestros ojos naturales hasta, pueden ver, y los rayos X. Y es como si años atrás podríamos decir, aquí el Señor está diciendo mis ojos que son rayos X, pero hay una nueva tecnología. También estas cámaras que estoy hablando que pueden ver detrás de la pared, pero también hay una cámara que acaban de inventar unos científicos en Escocia, que está todavía en proceso, pero ya la están anunciando, que puede ver el cuerpo humano por dentro, como si nosotros nos quitáramos la piel. Quitáramos la piel y ellos ven por dentro para cuando van a hacer operaciones internas y ya no tener que tener una camarita que ponen adentro y por medio de la camarita y un monitor, un televisor, lo sabemos todos, ¿verdad? Y de acá afuera los científicos, los médicos están trabajando allá adentro, pero viéndolo por una camarita interna que ponen a través de un monitor o una pantalla de televisión. Pues ahora esta cámara se la ponen hacia el paciente y por medio de una lucecita que le ponen adentro, que es el endoscopio, que tiene un tubo que ponen y tiene una luz, y con esa luz también por camarita ven adentro, pues ahora esa luz, esta cámara va a tomar esa luz que está dentro de nosotros y es como si abriera la ventana y como que si nuestra piel se desapareciera y ellos ven todos nuestros órganos adentro. Y ahí cuando están operando, no, dale más acá, y ya van a ver en una manera más fácil. Miren cómo va la tecnología. Y aunque la tecnología sea más avanzada, aunque la tecnología siga más y más investigando y pueda ver detrás de la pared, pueda ver dentro de nuestro organismo, la tecnología no puede llegar donde llegan los ojos de Jesucristo, porque Él dice más adelante, y yo conozco la mente y conozco el corazón. Y nada se le escapa ante su conocimiento de lo que son los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo llega no solamente dentro de nosotros, sino llega a nuestra mente y también discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Dale la gloria a Jesucristo. No importa lo que la tecnología avance, no pueden llegar aquí ni pueden llegar aquí. Pero Cristo sí lo puede hacer. Y esos son sus ojos como llama de fuego. Pero también significa, además de que todo lo ve y todo lo descubre, todo está ahí, delante de sus ojos. Dice que también la llama de fuego significa juicio. Juicio. Además de ver cómo están las cosas, Él hace juicio sobre eso. Si eso está correcto o si eso no está correcto. El Señor hace juicio a través de los ojos de llama de fuego. Pero dice que el que tiene los pies, ¿de qué? De bronce, y el bronce, ¿qué? Bruñido. El bronce pulido. ¿Qué significa eso? Que no solamente Él con sus ojos ve todo y hace juicio, y que Él está listo para entrar en acción. Los pies de bronce bruñido, pulido, es que está diciendo está listo para entrar en acción. Dentro de lo que es el ejército,
se conoce de que hay que estar siempre con las botas, ¿qué? Puestas. Además de estar amarradas, pero tiene que tener las botas puestas. Cuando hay tiempo de guerra, y esto se acostumbraba, no sé, hoy día, cómo esto se está trabajando, pero cuando están en guerra, debe ser seguir la misma línea de pensamiento. Los soldados dormían con las botas puestas. Tenían que dormir con las botas puestas, porque de momento venía un ataque del enemigo y tenían que estar listos, puestos en pie y comenzar ellos a entrar en acción. Y si por alguna razón estaban en un tiempo de receso y se tenían que quitar las botas, tenían que ponerlas en un lugar donde fuera de fácil acceso, para inmediatamente que dieran alarma o aviso de prepararse, inmediatamente se ponían las botas y estaban ya listos para la acción. Muchos enemigos en el campo de batalla que tomaban como presos por la misma pelea entre ellos y el combate, muchos caían presos. Y es ahí donde se dice que a los enemigos le quitaban las botas para que así se le dificultara tratar de escaparse y que así no tuvieran la facilidad de atacar. ¿Por qué? Porque lo hacían caminar por terrenos llenos, pedregosos, llenos de piedra, y al caminar por ahí, ¿qué pasa? Se lastimaban, o los pasaban por lugares donde había mucha hierba, y al pasar por ahí también les ocasionaba daño. Y eso evitaba que ellos trataran de escapar, porque no iban a llegar muy lejos. Y a la misma vez los estaban castigando. Por eso en el ejército las botas era algo muy necesario, esencial de tener. Porque cuando se tiene las botas puestas se protege el pie y se avanza más. Y está más listo para la acción. El Señor está diciendo, tengo mis pies de bronce, bruñido, bien pulido. En el ejército, ¿cómo tenían que estar las botas? Bien pulidas, brillosas, para poder entrar en acción. Y así mismo el Señor le está diciendo, estoy listo para entrar en acción contra ti. Yo he visto lo que está sucediendo contigo. Y yo estoy listo para comenzar a entrar en acción. Más adelante vamos a ver el problema de esta iglesia. ¿Por qué Cristo se está identificando de la manera en que Él lo está haciendo? Y sigue luego hablando y dice, yo conozco tu ¿qué? Tus obras, cada iglesia. Después que el Señor se identifica con la situación de esa iglesia, en cada iglesia Él le dice, yo conozco tus obras, yo lo sé todo. Hay un programa de televisión que se llama Lo sé todo, pero eso no saben tanto. Cristo es el que lo sabe todo, amén. Cristo es el que lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y Él sabe lo que respiramos, lo que hablamos. Él sabe lo que oímos. Él sabe lo que vemos. Todo Él lo sabe. Él sabe cuando nosotros decimos la verdad y cuando decimos, dígalo fuerte, mentira. Él sabe cuando decimos la verdad, pero sabe también cuando decimos mentira. Son muy pocas las veces, pero lo sabe. ¿O me equivoqué? Son pocas las veces la verdad y muchas no. Pero Él lo sabe todo. Cuando decimos la verdad y decimos la mentira, ¿sabe que se hizo un estudio? De todo se hace un estudio y se sacan unas estadísticas. Y personas, entre ellos psicólogos, se pusieron a hacer estudios para sacar un promedio de cuántas mentiras dice cada persona diariamente. Un promedio. Por todos los habitantes del mundo hicieron el promedio. Cuando se hace un promedio significa que unos son un poquito más y otros son un
poquito menos. Pero entonces buscan sacar un promedio siempre de darle a todos por igual. Y se hizo esta evaluación y esta estadística y se llegó a un número de que una persona en un día, 24 horas, bueno, hasta dice que algunos hasta en los sueños mienten, cuando están durmiendo. Pero vamos a ponerlo mientras está despierto. Una persona mientras está despierto dice un promedio de entre 4 a 5 mentiras. Como que se bajaron mucho, ¿verdad? Uno quizá un poquito más, otro difícil un poquito menos, pero según ellos el promedio entre 4 a 5 mentiras en el día. Solamente se dice que se ha conocido un hombre, ser humano regular, común y corriente, no Cristo, esa es la excepción de todo. Pero que un hombre fue el único que nunca dijo una mentira. Ustedes saben quién fue, ¿verdad? Jorge Washington. Dicen que no dijo ni una mentira, no dijo una, dijo como 1000, pero no dijo una, o sea que dijo mucho más. Pero desde pequeño se enseñaba que debemos imitar a Jorge Washington, que fue un hombre que nunca mintió por un árbol que cortó. Ese era el árbol adorado del papá, y el papá estaba buscando quién lo cortó, y él fue tan honrado y tan honesto que dijo: yo lo hice. Y por eso se le conoce como el que nunca dice una mentira. ¿Cuántas cosas por detrás haría? Pero bueno, pero sí, todo ser humano en algún momento dice una mentira, ¿cierto? Los niños que todavía están en una inocencia y viéndolo nosotros lo que están haciendo y le preguntamos: ¿tú hiciste eso? Nos dice que no. Y nosotros viéndolo y sabemos que lo hizo él o ella, y nos dicen que no. O sea, ya desde pequeño la mentira se usa para poder protegernos y poder salir bien ante los demás. Claro, todo pecado tiene su consecuencia. Pero es ahí donde el Señor sabe lo que cuando decimos la verdad y cuando no la decimos. Así es que una persona promedio que miente de 4 a 5 veces en el día, si lo llevamos al año, son unas 1500 veces por año. 1500 veces que se miente por cada año. Y si lo sumamos a la edad de cada uno, unos más edad y otros menos edad, pero cada uno según la edad que tiene. Gracias al Señor que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y volvemos otra vez con Él. Pero es la parte donde sí es algo, como podemos llamarlo, natural. Como si fuera, algunos psicólogos lo llaman que eso es ya parte del ser humano. Muchas veces son para un bien, aunque en otras veces pues no resulta tan bien. Pero muchas personas se han beneficiado por haber dicho una mentirita. Pero sabemos todo que Dios no acepta las mentiras y que tenemos que también pedir perdón por aquellas cosas que hemos dicho o que nos hemos tratado de justificar y que no ha sido agradable delante de Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y Él sabe lo que decimos y también sabe lo que hacemos. Ahora el Señor dice: yo conozco tus obras. Y lo primero que le empieza a elogiar es: y conozco tu amor. Cuando comparamos esa iglesia con la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso empezó a perder su primer amor, el amor hacia el Señor, y lo empezó a ocupar con otras cosas, sacando a Cristo del lugar que Él debe tener. Por esta iglesia el Señor le elogia porque se ha mantenido en ese amor, en esa devoción al Señor, en esa sinceridad ante el Señor, manifestando que ellos estaban en esa pasión y enamoramiento del Señor y lo tenían en el lugar que el Señor
busca que nosotros lo ocupemos o lo tengamos en el lugar correcto. Y el Señor se lo está elogiando. El amor es algo que no solamente se dice, sino es algo que se hace. Más que un decir, el amor es un hacer. Porque puede decir que ama a una persona, pero en la manera en que trata a esa persona no le está mostrando su amor. Así que el amor se puede decir, pero a la misma vez se hace para poder proteger y ayudar a ese ser o a eso que decimos que amamos. Y esta iglesia estaba demostrando un verdadero y genuino amor hacia Jesucristo y su obra. Y el Señor se lo elogia, pero no solamente el amor. Él dice, y sé de tu fe. Sé de tu fe. Y la fe, al igual que el amor, no solamente se dice yo tengo fe, sino que yo tengo con mis acciones demostrar esa fe. La fe no es solamente un creer, la fe también es un hacer, un obedecer a Dios. Y la palabra fe, cuando la definimos, significa fidelidad. Y fidelidad es cuando una persona en todo lo que hace va a hacerlo correctamente. Y lo va a hacer en la manera en que está esperando la persona que está dependiendo de esa otra, porque va a actuar con fidelidad. Y la fe nos lleva a creer lo que Dios dice, pero también a hacer lo que Dios nos pide. No es solamente yo creo, sí, el Señor, y yo tengo mucha fe que el Señor me va a dar, yo tengo mucha fe que el Señor va a proveer, pero mientras yo tengo la fe, yo tengo que estar haciendo lo que Dios me pide que yo haga. Y es ahí donde dice la Escritura, ¿por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo te estoy pidiendo que hagas? Es ahí donde la fe se manifiesta, que aunque yo no estoy viendo las cosas, yo confío en que Dios me las va a dar. Y no solamente voy a confiar en Él, sino que yo voy a obedecerle a Él. Y hago las cosas como Él quiere que yo las haga. Había un refrán que se conocía hace un tiempo atrás, quizás muchos de ustedes lo saben, que se decía que mientras estamos orando, por el otro lado estamos con el mazo dando. Yo puedo estar orando, pero tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer. No el sentarme, yo tengo fe. No, yo tengo que estar haciendo lo que Dios me pide que yo haga. Por un lado oro y espero en el Señor, pero por el otro lado yo tengo que obedecer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor le está diciendo y elogiando. Sé de tu amor, sé de tu fe, fidelidad. Muchas versiones lo traducen fidelidad. Sé de tu fidelidad. Pero también dice, y sé de tu servicio. En la manera en que tú estás trabajando, en la manera que estás esmerado, en la manera en que estás correspondiendo, que eres diligente, que estás en un continuo hacer dentro de mi obra, que no te desvías, que no te detienes, sino que te mantienes sirviendo y sirviendo. Y el Señor se lo está elogiando, pero no solamente el amor, la fe, el servicio, el Señor le reconoce y tu paciencia. Y tu paciencia en la manera en que estás soportando, aguantando, resistiendo, esperando. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y Él inclinó su oído y me oyó y escuchó mi clamor. Y he ahí lo que es ser paciente. Es esperar y esperar, sabiendo que en su momento el Señor va a obrar. Y es tener esa paciencia, esa tranquilidad.
es poder estar en una paz, poder estar en ese reposo interno, sabiendo que Dios tiene todo bajo su control y Dios tiene todo bajo su poder. Y que Él sabe por qué está haciendo las cosas. Solamente, Señor, voy a esperar en ti. Y eso es la paciencia. Tener paz y en seguridad en espera del Señor. Y el Señor le está elogiando todo esto. Pero una cosa más el Señor le dice: y que tus obras postreras son ¿qué? Mejores, mayores o más que las primeras. Normalmente, y se ha dicho que normalmente las personas empiezan bien y terminan ¿cómo? Terminan un poquito no tan bien. Se va menguando, se va reduciendo su labor, su disposición. Mucho de esto se ve en los trabajos. Cuando una persona empieza sus primeros 3 meses de prueba, está que hace lo que jamás ni nunca pensaba hacer. Y en la manera en que lo hace. Y cuando entonces la persona está ahí, enfrascada y haciendo su labor, y cuando mira así, ve al jefe más todavía. Pero cuando ya se hace empleado, ya tiene sus beneficios. Pero este trabajo, aquí son injustos, aquí no le dan a uno, no me han dado un aumento otra vez, no hay facilidades, hace mucho calor, hace mucho frío, empieza a haber un disgusto. Y ese trabajo que se hacía con tanto esmero, ahora como que va decayendo. Y eso, ¿saben qué? Eso se ha hecho una evaluación también. Se ha hecho una evaluación por psicólogos. Que el promedio regular de las personas que empiezan un trabajo, con el tiempo va decayendo su productividad. Y que eso supuestamente le cuesta dinero a la empresa. Por eso muchas empresas, cuando un empleado no está ya ejerciendo o no está produciendo lo que ellos esperan, con facilidad buscan la manera de moverlo y traer a otro que viene con ese deseo. Pero sin embargo aquí, y eso sucede no solamente en el ámbito secular, se ha establecido de que también en el ámbito espiritual, en las iglesias, también sucede que las personas empiezan con mucho entusiasmo, pero por cualquier, que no voy a entrar en eso, cualquier detallito que sucedió, ya empieza a haber un decaimiento, empieza a haber una dejadez, empieza a menguar. Pero esta iglesia, el Señor le está reconociendo de Tiatira, porque le dice: estás cada vez haciendo mucho más que cuando empezaste. Cada vez eres más eficiente, más productivo. ¿Por qué? Porque estaban trabajando en ese verdadero entusiasmo en el Señor. Y el Señor se lo está reconociendo. Pero luego dice, pero, hay algo que entonces ya el Señor no le agradó, o estaba un poquito disgustado. Algo que el Señor no estuvo complacido. Aparte de todo lo bueno que el Señor le estuvo diciendo a la iglesia, de repente el Señor le dice, pero hay algo contra ti, que estás tolerando, que toleras a esa mujer que se llama Jezabel, que se dice ser profetisa, y lo que hace es haciendo pecar a los siervos míos. Lo que lo está llevando es a idolatrar y a fornicar, a la inmoralidad. Y es ahí donde entonces ya el Señor se detiene y le dice, hay algo que no me está gustando de ti como iglesia, pero también de ti como creyentes individualmente. Algo está sucediendo que no me está agradando en lo que estás haciendo. Y es ahí donde esta iglesia de Tiatira, junto con la de Pérgamo, la última que vimos,
es que tienen esa similitud, que tanto esa iglesia de Pérgamo permitió que ciertas doctrinas falsas, herejías, doctrinas tergiversadas, se metieran dentro de la iglesia. Y fueron los mismos principios y el mismo fin que sufrieron, porque dice, ahí están los de Balaam, no que se llamaba a la persona Balaam, sino el Balaam falso profeta de la antigüedad, en Números capítulos del 22 al 25. Y ahí estaban los nicolaitas, una falsa doctrina mezclada de religión griega con también filosofía griega. Y se metió en la iglesia. Estaban ambas doctrinas, falsas doctrinas, llevando a la iglesia a cometer este mismo tipo de pecado. Lo que era la idolatría y también la inmoralidad. Y el Señor le está diciendo a ellos que están en el mismo lugar, en el mismo tipo de acción y en el mismo tipo de proceder. No lo está comparando. El Señor nunca nos compara unos con otros. El Señor nos mira a cada uno individualmente. Porque cada uno daremos cuentas al Señor por lo que cada uno hizo. No por lo que hizo mi hermano, no por lo que hizo el otro, no por lo que hizo aquel. El Señor nos va a pedir cuenta por lo que estamos haciendo cada uno individualmente. Y es ahí donde el Señor le está hablando a esa iglesia directamente. A Pérgamo le habló a ellos directamente. Y ahora a Tiatira le habló a ellos directamente. Cada uno tendremos que dar cuenta al Señor de lo que hicimos mientras estuvimos aquí sobre esta tierra. Y es la parte donde entonces, ¿por qué el Señor le llama Jezabel a esta mujer? Estás tolerando que esa mujer Jezabel primero usó en la iglesia anterior a un falso profeta, Balaam. Ahora está usando el nombre de una mujer, Jezabel. Cuando buscamos en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 16, del 16 hasta el capítulo 27, más o menos por ahí, habla de todo lo que se relaciona con esa mujer Jezabel. Todas las barbaridades que hizo esa mujer dentro del pueblo del Señor. Y era una mujer que, estando el rey Acab, uno de los reyes de Israel del norte, y Acab, dice la escritura, que hizo todo lo malo delante de Dios. Y los reyes que antecedieron a él, a Acab, hicieron cosas malas y se desviaron también de los planes y propósitos de Dios. Pero este rey Acab se ha conocido como el rey más malo y peor que tuvo el reino de Israel. Y este rey, siendo rey del pueblo de Dios, de Israel, no sabemos qué le pasó, que cuando vio a esta mujer, Jezabel, allá en la antigüedad, se vislumbró por ella. Y esa mujer se le ha conocido como una mujer diabólica y satánica, la más diabólica y satánica que nos puede presentar la escritura. Era una hechicera, era una bruja, era una sacerdotisa del templo de Baal y también de Astaret. Y tanto Baal era hombre, un dios de los dioses de los paganos, de los palestinos. Baal era el dios más grande y principal de ellos. Y Astaret era la diosa más grande de ellos también. Y tanto Baal como Astaret, todos los palestinos y las tierras estas paganas rendían tributo, le daban reverencia. Esos eran los dioses principales de ellos. Y esta mujer Jezabel era sacerdotisa de esos templos de Baal y Astaret. Cuando
Acab, siendo rey de Israel, vio a Jezabel. Parece que ella usó ciertas pociones que él quedó hechizado, quedó encantado con ella. No se describe si tenía alguna belleza extraordinaria, no se describe la Biblia, pero sí que él quedó hechizado con ella y la tomó por esposa y la puso como reina dentro del pueblo de Israel. Y esta mujer, él la quiso complacer tanto, ahí donde uno dice, bueno, pues le echó un hechizo, porque ella era también bruja y hechicera. Le hizo un hechizo que todo lo que ella le pedía, él se lo concedía. No sé si se parece a alguno aquí o a otro lado, pero él quedó totalmente a los pies de ella. Y ella le dijo, yo quiero levantar aquí unos templos a mis dioses porque yo quiero seguir. Y él se lo concedió. Levantó templos dentro del mismo pueblo de Israel. Levantó templos para los dioses paganos. Y ahí estaba Baal. Y ahí estaba Astareth como los dioses principales. Y no solamente hizo eso, y fue levantando diferentes templos alrededor de Israel, sino que mandó a apresar, a tomar preso a todos los profetas de Israel, los profetas de Dios, y los mandó a apresar, y los trajeron frente a ella, y allí mismo los mataron frente a ella, para eliminar todo lo que provenía de parte del Dios de Israel. Y así mismo después trajo cientos y cientos de profetas de Baal, de allá de sus países, a venir acá a ser los que iban a dirigir la religión dentro del pueblo de Israel. El único prácticamente de los profetas que quedó vivo fue Elías. Y ahí donde vemos que Elías tuvo que enfrentar a Jezabel. Y la historia, cuando Elías entonces enfrentó a los profetas de Baal, y vino fuego del cielo y los consumió. Y la tragedia tanto para Jezabel como para Acab fue grande. La tragedia que vino sobre ellos y la muerte que ellos sufrieron por haber llevado el pueblo de Israel a la idolatría y a la inmoralidad. Porque en estos templos de los dioses paganos, cada vez que se hacían los rituales y las ceremonias de rendirle adoración a ellos, veneración, entonces venían las grandes fiestas. Venían las grandes fiestas de la lujuria, fiestas de orgías. Venían las fiestas de la depravación, de los placeres, de la carne. Y eso es lo que hacía entonces el pueblo. No solamente estaba entrando en idolatría, sino que también estaba entrando en inmoralidad delante de Dios. Y esta iglesia, el Señor le está diciendo, tienes ahí esa mujer también. Y la está relacionando con la Jezabel que hubo en la antigüedad. Porque esta mujer, y dice, dándose a sí mismo, que se dice, el Señor dice ahí, que se dice profetiza. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Que hay personas que se dan títulos a sí mismos. ¿Y quién le dio ese título? ¿Quién le dio ese título? Y muchos falsos. Por eso es que la Escritura dice, hay muchos falsos profetas que andan por todo lugar y que están llevando a cabo la palabra de Dios. Pero son falsos profetas que están en contra de lo que es la verdadera doctrina, a los cuales tenemos que tener cuidado. Hay muchos falsos profetas. Probad los espíritus, como dice 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Probad los espíritus a ver si esos son de Dios o no son de Dios. Porque hay muchos falsos profetas. Y el Señor estableció, el Señor es el que llama. Y por eso dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, hablando de Cristo, dice, y Él mismo estableció
Cristo es el que llama a sus ministros. Y ese pasaje de Efesios capítulo 4, el versículo 11, son los ministerios los cuales Cristo estableció para guiar y dirigir su obra sobre esta tierra. Hay diferentes tipos de dones, hay diferentes tipos de talentos, pero estos son los 5 ministerios que el Señor estableció para su obra, para la iglesia. Y dice, y el Señor a unos puso apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y también a otros ¿qué? Maestros. Para edificar, para hacer la obra de Él sobre esta tierra, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Pero también la Biblia nos dice que venían falsos apóstoles, falsos profetas, que cuidáramos de los falsos evangelistas, que cuidáramos de los falsos pastores y también de los falsos maestros. Porque son los 5 encargados de compartir y enseñar la palabra del Señor. Y esta mujer, el Señor le dice, ahí estás tolerando a esta mujer que se dice ser profetisa. En otras palabras, yo no la he llamado y yo no la he puesto ahí. Ella no está de parte mía. ¿Y qué es un profeta? Una definición sencilla sobre qué es un profeta. Es uno que habla o trae un mensaje de parte de Dios. Profeta es uno que habla o trae un mensaje de parte de Dios. Y cuando Dios no es el que llama y pone cuidado, porque pueden llevar el pueblo a cometer cuantos errores y enseñanzas falsas y tergiversadas. Hoy día se están levantando cuántas iglesias, cuántos movimientos y se están poniendo muchas personas que se llaman a sí mismos, pero cuidado porque su fin no son buenos, se están aprovechando del pueblo. Por eso hay mucha gente que ya dice que no sabe ni a quién creerle, por tanta falsedad que se está dando, tanta mundanalidad que se está viendo en las iglesias. Es porque muchos se han llamado a sí mismos, pero Cristo no los llamó. Cristo es el que nos llama. Cristo es el que pone a aquellos que Él quiere que estén frente a su obra. Y aquellos que van a traer el mensaje o la palabra de Él a la iglesia. Esta iglesia estaba tolerando a esta mujer. Y la parte que el Señor le dice, mire, Dios no tolera el pecado. Lo sabemos todos. Dios no resiste, no tolera, no acepta el pecado. Ahora, Él, cuidado con lo que voy a decir, Él tolera al pecador, pero no tolera el pecado. ¿No? Amén. No diga amén si no está seguro. Pero lo voy a explicar. A lo mejor después dice mejor amén cuando yo le explique. Me gusta enseñar lo que es la verdad de la palabra de Dios. No inventar cosas. Dice, cuando yo tuve un trabajo secular y en ese trabajo llegué hasta el departamento de control de calidad, lo que se conoce en inglés como Quality Control. Entonces, en ese departamento de control de calidad, depende del producto que se esté fabricando, la empresa lleva unas regulaciones, unas medidas. Y todo lo que se produce tiene que estar conforme a esas medidas y regulaciones, tanto del material como también de las medidas exactas que debe de tener. Y él fue diseñado de esa forma, y lo que se espera de ese producto, que cuando salga en manera perfecta, en manera correcta, como fue diseñado. Puede ser el trabajo en el cual el departamento de control de calidad ve que el producto tiene lo que son los requisitos para poder entonces con toda seguridad y confianza enviarlo a su venta o al consumidor o al cliente. Pero hay una cosita que se le llama tolerancia. Dentro de lo que son las especificaciones,
hay algo que le llaman dentro del control de calidad tolerancia. Y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a ellos. Estás tolerando. El Señor no tolera el pecado, pero sí tolera el pecador. Dentro de esa tolerancia, cuando se medía el producto, si se medía el grueso, el espesor del material, había una tolerancia. Y cuando se hacían las medidas, había también una tolerancia. Que puede tener un poquito menos o tener un poquito más. Pero está dentro de la tolerancia. Si se salía fuera de la tolerancia, o fuera mucho menos o mucho más, ya ese producto no sirve. Tenía que estar en la medida perfecta o dentro de la tolerancia. Lo que podía aceptarse, y es la parte tolerar, aceptar. Esta iglesia estaba siendo muy complaciente, tolerando, aceptando ese tipo de doctrina. Y la tolerancia, ese poquito menos o ese poquito más. Entonces ya el producto era aceptado. Dios no acepta, no tolera el pecado de ninguna manera. Pero Dios tolera al pecador. ¿Y a qué se refiere esto? Dios nos deja que quizás un poquito menos o un poquito más. Y es lo que se llama la misericordia de Dios. Estar en la gracia de Dios. En la antigüedad, Dios no aceptaba ese poquito menos, ni ese poquito más. Dios decía, es así y tenía que ser así. Si no caía fuego del cielo o caían las piedras sobre esa persona. Porque Dios no toleraba. Nosotros entonces debemos dar gracias a Él, que estamos en el tiempo de ¿qué? De la gracia. De la gracia. Pero no se puede abusar de la gracia. Y lo que es la misericordia de Dios. ¿Hasta dónde Dios va a tolerar el pecador? Dios, su misericordia, va a llegar hasta cierto punto. Por eso la tierra fue, y todos los habitantes, todo lo que había, destruido por agua. Porque la tolerancia de Dios, su misericordia, llegó hasta cierto punto. Por eso fue que Sodoma y Gomorra fueron ¿qué? Destruidas. Porque Dios, en su tolerancia hacia el ser humano, hacia su creación, estuvo dispuesto a llegar hasta un poquito, pero no permite hasta cierto límite. A esta iglesia, Dios, el Señor le está diciendo, ahí tú la toleras, lo has tolerado lo que era el pecado. Porque cuando entonces el Señor le dice, y le he dado tiempo a que se arrepienta. Es la parte donde el Señor nos da ese poquito de tolerancia. Él no acepta ni tolera el pecado, pero por el pecador, en su misericordia, en su gracia, Él nos deja un poquito más, a ver si en un momento dado viene el arrepentimiento sobre nosotros. Y eso es lo que Dios está diciendo. Él no tolera el pecado, pero en su gracia y misericordia, Él da un poquito más de la medida de tolerancia, esperando que venga una reacción de nuestra parte. Esperando que abramos los ojos repentinamente y entonces nos demos cuenta que no estoy haciendo lo que es correcto delante de Dios y pueda venir el arrepentimiento. Dios tolera en su gracia y misericordia, pero todo tiene un límite delante de Él. Todo tiene un límite. No tolera, no lo acepta de ninguna manera el pecado, pero por amor al pecador, en su gracia y misericordia tolera, esperando que venga el arrepentimiento. Y es como se dice a los
a lo que es el deporte de la pesca. Se le da hilo al pez, pero llega su momento en que entonces hay que alarlo duro y traerlo. Todo tiene su término. Esta iglesia había entrado en esa situación. Ahora, ¿por qué es la pregunta? En Pérgamo se pudo sobreentender que por intereses se permitió que este tipo de herejía del mundo entrara en la iglesia, porque había intereses numéricos y económicos. Ahora, ¿qué pasó con esta iglesia? Si el Señor le elogió tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Y el Señor estaba contentísimo. ¿Por qué ahora esta iglesia, y no todos, dice que son aquellos que siguieron esa falsa enseñanza de esa falsa profetisa? ¿Por qué eso lo estaban permitiendo? Y es porque no, a lo que se ha llegado a entender, es que no había una profundidad en el conocimiento de la palabra del Señor. Había un amor genuino y sincero al Señor. Había una fe genuina. Había un servicio esmerado. Había una paciencia de esperar en el Señor. Y cada vez eran más eficientes. Pero había poco conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso esta mujer que se decía profetisa se pudo colar con facilidad y llevar herejía dentro de la iglesia. Y ellos, como tenían poco conocimiento, poco fundamento de la palabra, estaban permitiendo ese tipo de engaño. Cuando dice Oseas capítulo 4 versículo 6 que el pueblo, ¿por qué razones perece? Por falta de ¿Por conocimiento. qué el pueblo es destruido? Por falta Porque de le conocimiento. faltó el conocimiento. Cuando no hay el conocimiento fundamental, profundo de la palabra de Dios, el enemigo se aprovecha para traer doctrinas tergiversadas. Y cuando no hay ese conocimiento, cualquier persona es arrastrada. Y sobre todo cuando le ofrecen cosas que son agradables a la carne. Cosas que son no al espíritu, sino satisfactorias para la carne. Y es ahí por qué se metió. Porque no había el conocimiento claro, fundamental de la palabra del Señor. Por eso es que el Salmo 119 dice, porque lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y es lumbrera mi camino. Es la palabra de Dios la que me va a hacer sabio para saber cuál es el camino correcto delante del Señor. Y como dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice, porque toda la escritura es que inspirada, toda la escritura, esto que tenemos aquí, toda la escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y dice, y es útil ¿para qué? Para instruir, Para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y es interesante lo que dice la Escritura, que toda la palabra, toda la Escritura es útil para enseñar, es útil para redarguir, amonestar con ella, es útil para corregir errores o cosas que desconocíamos o que tal vez lo estábamos haciendo pero en la forma indebida. Es útil para corregir, pero dice también para instruir en justicia a fin de que el hombre, pero ahí se refiere también a la mujer, tanto ambos, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Esa es la diferencia. Cuando entonces tenemos el conocimiento debido de la palabra de Dios, vamos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, que son correctas y rectas delante de Él. Y cuando venga una falsa doctrina, una doctrina errónea, tergiversada, vamos a poderla detener inmediatamente, porque conocemos lo que es la verdadera palabra del Señor.
esta iglesia se dejó engañar. Tenían el mejor deseo de servir, tenían la mejor actitud para el Señor, tenían el mejor esmero, pero tenían poco conocimiento de su palabra. Y con facilidad esta falsa profetisa se metió y empezó a llevarlos a idolatría y también a inmundicia, a fornicación. Ahí es donde el Señor le dice: arrepiéntete. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Qué dice después el Señor? Pero no se quiere arrepentir. Ya la paciencia del Señor, la tolerancia del Señor, ya la misericordia del Señor estaba llegando a su final. Él dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Entonces dice: la arrojaré ¿dónde? En cama. El mismo lugar donde se da los placeres, ahí mismo yo lo voy a arrojar. No para que se siga divirtiendo, que es lo que entonces eso quiere decir. No para que entonces siga dándose los placeres, sino lo arrojaré en cama a través de lo que va a recibir las consecuencias del pecado. Todo pecado tiene sus consecuencias. Todo pecado. No importa lo que sea, todo tiene consecuencias. La única diferencia es que depende de la gravedad del pecado, así va a ser la gravedad de la consecuencia. Y el Señor lo que le está advirtiendo que van entonces a padecer y sufrir en cama por la misma enfermedad que va a venir a través de las prácticas que están haciendo de inmoralidad. Y lo que está hablando ahí de las enfermedades venéreas, ahí lo que está hablando que en todos esos tiempos ya la sífilis atacaba a la humanidad, que viene como asunto del desorden de las enfermedades venéreas, del desorden de los placeres sexuales. Y la sífilis es una enfermedad generada a través de estos tipos de actos de inmoralidad. Y ya se conocía en esos tiempos, no se le conocía con ese nombre. Y esas enfermedades eran enfermedades mortales. Por eso el Señor le está diciendo: y yo la voy a arrojar en cama porque no se arrepiente. Cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor, aunque lo que hicimos puede traer consecuencias, pero en su misericordia, si Él ve un corazón contrito y humillado, Él nos puede sanar y nos puede levantar otra vez. Gloria a Dios. Yo no oí un aplauso hasta ahora. No tiene que esperar a que lo diga, hágalo automáticamente. No fue hasta el 1928. Y aquí tenemos un experto de enfermedades y epidemias. Hasta el 1928 que el científico y doctor Fleming entonces inventó, no sé si fue para bien o fue para mal, inventó la penicilina. Y la penicilina entonces vino a combatir esa bacteria del sífilis, y entonces eso vino a traer ya no tantas muertes. Pero a veces no sabemos si es para bien o era para mal, porque entonces sigue dando pie a este tipo de, y todo lo que se usa hoy día, y todo lo que se sigue protegiendo este tipo de prácticas de inmoralidad. Y ahí donde el Señor le dice: y yo la voy a arrojar en cama. Pero es por las consecuencias de ese pecado venía la enfermedad. Dice: y aquellos que fornicaron con ella, aquellos que también se dejaron arrastrar y disfrutaron de esos placeres del pecado, también van a morir, le iba a llegar la muerte. Todo va a tener ese tipo de consecuencias. Pero el Señor espera que nos podamos arrepentir, reconocer y arrepentirnos. Ahora dice el Señor: pero a los que no siguieron, aquellos que se mantuvieron fieles a mí, aquellos que no se dejaron arrastrar por este tipo de pecado y herejía, a eso sí yo
les pido que se sigan manteniendo de la misma manera, que sigan siendo fieles, que se sigan desarrollando lo que es el servicio, la fe, el amor al Señor, que sigan esperando pacientemente en el Señor. A esos que no se dejaron arrastrar ni confundir, sigan haciendo lo que hasta ahora han venido haciendo. Dice, y a esos que venzan, a los vencedores. Y cada vez que habla el Señor de una iglesia, dice al final, y al vencedor. ¿Y quiénes son los vencedores? Aquellos que mantienen su mirada en Jesucristo y no se dejan arrastrar por la mundanalidad ni tampoco por lo que este mundo puede ofrecer. Aquellos que son los vencedores, aquellos que tienen esa fe, aquellos que esperan en el Señor, aquellos que mantienen su fidelidad al Señor. Esos son los vencedores. Y dice, al vencedor yo lo dejaré que gobierne sobre las naciones. ¿Y qué está hablando ahí? Esa promesa del Señor que va a gobernar sobre las naciones, está hablando del milenio. Está hablando cuando el Señor venga sobre esta tierra a establecer su reino de paz, su reino de amor y su reino de justicia, que lo dice el capítulo 20 de Apocalipsis, que va a ser un reino en el cual Jesucristo va a reinar sobre toda la tierra. A los que después de la gran tribulación quede, va a reinar por 1000 años. Pero no solamente Él, nos está prometiendo que aquellos que van a ser vencedores, aquellos que van a ser fieles a Él, aquellos que están de parte de Él, del lado de Él, estaremos juntamente con Él gobernando sobre esta tierra. Y juntamente con Él vamos a venir, nos vamos a ir con Él para estar con Él allá arriba en los cielos. Y después venimos con Él para establecer su reino sobre esta tierra. Y Él nos va a hacer que juntamente con Él nosotros vamos a gobernar sobre este mundo. Y no solamente eso, dice, y las vamos a regir con vara de hierro. ¿Y qué significa que vamos a regir con vara de hierro? Que no se va a aceptar en ese tiempo, en esos 1000 años, no se va a aceptar ni se va a tolerar ningún tipo de pecado. Ningún tipo de pecado. Va a haber vara de hierro para aquel que se salga fuera de sitio, para aquel que dé un paso fuera de lugar. No se le va a dar ya más tolerancia, ni se le va a dar más gracia, ni tampoco misericordia, porque ese va a ser el reinado perfecto de Cristo sobre esta tierra y este mundo. Dale la gloria a Cristo. Y dice Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10 dice, y nosotros reinaremos juntamente con Cristo. Hay 2 pasajes en el libro de Isaías, el profeta Isaías, tanto en el capítulo 11 como el capítulo 65 de Isaías, da un breve resumen, una breve descripción de cómo va a ser ese reino milenial. Y ahí es donde habla que el oso estará con la vaca, y el león estará con la oveja, y el niño jugará ¿con qué? Con la víbora. Si tiene el tiempo, Isaías 11 y también el 65 de Isaías capítulo, habla y da un pequeño resumen, no lo da todo en detalle, pero hay un resumen ahí de cómo va a ser ese reino milenial de Cristo, el cual nosotros vamos a estar también juntamente con Él. ¿Cuántos van a estar en ese reino de Cristo de 1000 años sobre esta tierra? Primero nos vamos con Él al cielo y después bajamos con Él para tomar posesión de toda esta tierra. Y dice, pero no solamente van a gobernar y van a estar conmigo sobre la tierra al vencedor, sino dice, también le daré la estrella de la mañana. ¿Y quién es la estrella de la mañana? Apocalipsis 22:16 dice,
Cristo mismo hablando, y yo soy la estrella de la mañana. En otras palabras, que vamos a estar con Cristo y seguiremos con Cristo por siempre, para siempre y por toda la eternidad. Vamos a estar con Él. Él es la estrella de la mañana que se levanta cada día, así como el sol para alumbrar. Él va a alumbrar por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Y nosotros vamos a estar juntamente con Él. Y dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Démosle la gloria a Jesús. Vamos a estar de pie todos. Vamos a cantar este coro. Si en algo el Señor nos ha hablado, solamente el Señor sabe, es el que tiene los ojos de llama de fuego. Y es el que lo ve todo y sabe todo, y conoce lo que hay aquí y aquí. Pero si de alguna manera el Señor ha hablado, y hay algo que entendemos que el Señor quiere, algo más conmigo, o algo de mí, de la manera en que el mensaje, el Espíritu haya tocado nuestro ser. Mientras cantamos, tenemos este cántico, el altar está abierto para todo aquel que quiera venir. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran sol, a ti, todopoderoso, el que es y quién será, y el gran sol, entre Solamente eres digno de toda gloria y honor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, te damos.
Sigue bendiciendo a cada uno y ahora al despedirnos de este lugar, no de tu presencia, que tú nos lleves con tu paz, que tú nos lleves con tu amor y nos lleves con tu santa bendición. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén.